Ciao a tutti, buongiorno, dov'è la camera? Eccola lì, dopo la cambio. Allora, oggi parliamo un po' in spagnolo e vi presento l'ospite che avete già visto su questo canale, è questo signore qua, il professor Ignacio Conde Ruiz, in arte Nacho, profesor catedrático, come si dice in Spagna, della Complutense, asesor de la señora ministra de Economía de España y muchas otras cosas, también amigo mío. Ok, la cosa sarà in spagnolo, il dialogo sarà in spagnolo, per quanto Nacho, avendo passato del tempo in Italia, in un certo senso è coetaneo quasi, è amico di Vincenzo Gallasso, no? Cioè era studente alla Carlos III quando ero lì, parla un po', comprende un po' di italiano, però non lo hablas, ya lo has olvidado, ¿no? Lo parlo, pero malamente. Han Lo pasado muchos capisco, años de cuando estuviste en sì, este. ma lo capisco tutto, credo, de Bene. ascoltarti a te. Ok. Allora posso provare a fare le domande in italiano, però le risposte in spagnolo. Allora, con Nacho, sentendoci, gli ho detto, ascolta, facciamo il punto all'economia spagnola, perché è quella sempre con molte più analogie all'Italia, lezioni da apprendere sia in positivo che in negativo. E visto che la Spagna si trova in una situazione, a mio avviso, complicata della sua vita, no? Ha un governo che non mi piace, anche se Nacho fa l'assessore della ministra, e anche se a Presidenza del Consiglio c'è un amico mio che previsi, predetti a Sì. suo tempo, quando nessuno ci scommetteva che sarebbe diventato appunto Presidente del Consiglio, non di meno, no me gusta nada la manera en la cual goberna, especialmente últimamente. Esta de la ley, sí es sí, lo hablamos otra vez. Lo descubrí, es una locura alucinante. Però, bueno, igual. D'altra parte non mi ispira moltissimo l'alternativa, cioè l'attuale destra spagnola, in particolare Vox, in particolare per le ossessioni nazionaliste che la pervadono e che hanno avuto appena un effetto su un caro amico economista. D'altro canto, la notizia che mi ha appena dato Nacho, che non vi racconterò, di un altro amico messo a occuparsi di economia nel PP, un po' rincuora. Ma comunque, questi sono affari nostri. Il punto è, vamos a ver qué hace España, si lo hace mejor o peor que Italia. Allora, la palabra al profesor Conde Ruiz. Vale, voy a compartir, ¿no? ¿Estáis viendo la presentación? Yes. Yes, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, Michele. Bueno, voy a comentar un poco así con algunos gráficos la situación económica de España. Yo no conozco la situación de la Italia, pero Michele puede preguntarme o hacer las comparaciones que considere oportunas, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el GDP, por el PIB, ¿no? De España. Bueno, todos estos gráficos los he cogido de un informe que ha sacado ayer el Banco de España, ¿vale? Pero bueno, lo he puesto ahí abajo, no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí el crecimiento de España desde el año 2012, que era negativo porque estaba saliendo de la gran recesión, unos crecimientos en esta fase de aquí por encima del 3 y justo antes de la pandemia, bueno, estábamos en un crecimiento en torno al 2. Aquí es la pandemia, el país donde España, el país que más es un país, como Miquel le conoce, pues que tiene mucho turismo, mucha relación social y que claramente se vio muy afectado, ¿no? Y estas son las dos tasas de crecimiento del año 2021 y 2022, es decir, que ha crecido al 5,5 en los dos últimos años. El año 2005 básicamente por la reapertura de los negocios que cerraron durante el COVID y el año 2022 por la recuperación del turismo que estaba ausente en 2021 y que recuperó en el 2022. Todavía no está a nivel prepandémico, pero casi. Este es el perfil por trimestres. Es verdad que el año pasado se creció mucho, pero como se ve aquí, los dos últimos trimestres del año ya las tasas de crecimiento intertrimestral son dos décimas cada trimestre, ¿no? Entonces sería un poco la situación del PIB. Eh, yo no sé Italia, bueno, aquí cuando comparamos la recuperación con respecto al nivel prepandemia, esta línea de aquí sería por partidas del PIB, del GDP, el nivel que había antes de la pandemia. Como se puede ver, no se ha recuperado ni la inversión
ni el consumo privado, pero sí se ha recuperado sobre todo las exportaciones, que están en récord, y quizás sea una de las cosas que más han sorprendido. En positivo, en negativo sería un poco el consumo privado y un poco la inversión, pero sobre todo la inversión en la construcción, que se ha parado completamente. El resto de componentes, pues se ha recuperado bastante rápido. Aquí se ve el consumo privado que no ha llegado a remontar la tasa de ahorro. Me imagino que en Italia pasaría igual. Durante la COVID la gente ahorraba mucho porque no podía gastar, y ahora pues empiezan ya a desahorrar. Pero en España hay un debate de por qué, un debate de que quizás estén midiendo mal el PIB, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que está midiendo mal el consumo. No sé si en Italia pasa igual, porque a la gente le sorprende que todavía está lejos del nivel prepandemia, cuando realmente la gente está saliendo bastante y están consumiendo bastante, ¿no? Pero bueno, ese es un debate que hay aquí en España. Y bueno, esta es la situación. Ves que todavía no hemos O ha recuperado. cambiado radicalmente la composición del consumo, o si no, creo que es el clásico debate a la Berlusconi, que el PIB no lo hacen los que van a restaurantes, ni los que salen Claro, dando un paseo, ni los turistas. Los PIB lo hacen las manufacturas, la venta de bienes durables y cosas de este tipo. sí, Esto son, ¿sabes? Hacen falta muchas cenas y muchas copas para sí, compensar, para compensar. aún por una lavadora, ¿no? No digo por un coche, por una lavadora. Sí, es verdad, pero en Italia pasa igual, el consumo ha recuperado, En ¿no? Italia son todos contentos que dicen vamos al restaurante. Hay una famosa broma de Berlusconi. No Sí, pasa nada, no hay ninguna recesión, los restaurantes están llenos. ya. Pero ha recuperado el nivel de consumo de antes de la pandemia. Lo ha No, recuperado. ¿O no? Italia relativamente a vosotros está en una situación parecida, absolutamente parecida, aunque el crecimiento ha sido re- re- el rebote ha sido más fuerte en el 2021 y un poco menos en el 2022. Ahora acaban de ajustar, pero cuando uno suma, no he hecho el cálculo exacto a la décima, pero creo que están exactamente allí. Ya. Bueno, aquí es esto. Y lo que se ve aquí es el PIB de Europa, que sí que ya ha recuperado 102 con respecto a antes de la pandemia. España está a una décima prácticamente, ¿no? Por Mm. detrás, ¿no? De lo que hacía. Bueno, la inflación, España, pues fijaos, llegó al 10,4% en verano, y a partir de entonces, pues ha empezado a caer, y ya está en el 5,8, 5,9 en enero. ¿Ves aquí? Aquí hubo un cambio de metodología de calcular la inflación, que Lì explica credo esto. che, lì credo che state meglio dell'Italia. L'Italia sta un po' meglio di PIB, nel senso che il prodotto interno lordo italiano è adesso leggermente superiore Mm. a quello del terzo quarter del 19, che è stato il quarter migliore, perché poi il quarto quarter del 19 in realtà era calato un po', già di suo, senza alcun Covid, Aquí adesso è un po' sopra. Aquí, Michele, en España se ha comportado muy bien, sobre todo el componente de la energía, que es esto verde de aquí. Ves que ya Ok. prácticamente no está negativo, casi ya no da inflación, y tiene que ver, sobre todo, con el mix energético de España, que usa relativamente poco gas, y que, bueno, el gas ha bajado también, es verdad, pero sobre todo que hicieron el mecanismo este español y portugués de que el precio del gas está fijado, y simplemente solo se compensa con respecto a la subasta en la electricidad, solo se Esattamente. compensa a los del gas. Y esto, claro, ha ayudado mucho, como se ve aquí, ¿no? Pero no sé si en Italia está pasando aquí, lo que no consiguen bajar son los alimentos procesados, ¿eh? No los frescos. Los alimentos procesados aquí es prácticamente lo que está explicando casi toda. La media que habéis tenido a lo largo del año, ¿cuánto ha sido? Ha sido un 8,5. La Bueno, medida de la 2. media a lo largo del año es igual a Italia, pero 8,1 la media italiana a diciembre del 22. Así que Bueno, esta es a noviembre, porque creo que nosotros la marginal ahora del último mes sea superior a la italiana, por cuanto no me acuerdo, pero así que la sí, porque España. política se ha hecho un poco la diferencia, pero no mucho, ¿eh? Claro, porque digamos que aquí España lo que es bajó mucho aquí, ¿sabes? Después del verano, pero Sí, había llegado a 10,4. El límite, el máximo que llegó aquí fue el sí, diez sí, coma sí, sí, cuatro. sí, sí. que- y bueno, ahora esperan básica, pero ahora fíjate, Miquel, la subyacente o el core inflation
está en 7,5. 7,5 el core inflation, total inflation en 5,9. Está mucho más La alta porque italiana allá. no lo sé cuál es la core inflation, pero ahora me la miro. Pero bueno, aquí este más o menos, aquí dicen que es el mejor país de Europa en cuanto al. Porque en inflación. 602, 602 core Ya, inflation, January better. 23. Better. Sí, sí. Y Sí, sí. vosotros has dicho 7, 7,5, ¿no? 7,5. Sí, sí. Entonces es Sí, mayor. sí. Sí, sí, la No core inflation mayor. me parece que sea propaganda nacional, entonces comparando los números. Esto, los políticos Sí. mienten regularmente, Ah, porque ya. Sí. en No, esto lo que es. Italia lo hace un poquito mejor. Ahora no hace una gran diferencia 6 o 7, ¿no? Sí, Pero la diferencia es la energía, que en España seguro que está más baja que en Italia, ¿sabes? La parte del bueno, componente energético, ¿sabes? este es el core, este es el core. Sí. No, el core, estamos hablando de core, Nacho. Por eso que España lo tiene mejor en la inflación total y lo tiene peor en el core. No, no lo tiene mejor en ninguna, lo siento. Sí, porque la inflación, tú dices que España la tiene 5,9. ¿La tuya? ¿La tuya? La inflación realizada, La total. La que tiene en cuenta energía y alimentos frescos. lo había visto antes y ahora no me la... Y esa la tienes más alta. Pero calculada cómo, porque ya te he dicho, la media del año del No, es que 22 aquí, ha aquí, sido hay, 8. aquí hay dos. Nacho, escúchame, la media del año ha sido 8,1 en Italia y 8,5 en España Sí, en 2022. Ahora, tú me correcto. estás pidiendo cuál, la enero sobre qué, enero No, 23. la que hay en enero, la que hay en enero, enero sobre enero. Sí, ¿Cuál ¿va tienes? sobre qué? Porque la puedes medir respecto al mes anterior, en el No, trimestre, respecto a enero del año anterior. respecto a enero del año anterior, la total. Ok, Exacto. francamente no la sé, ahora la miro y te la digo. Esta es más alta seguro. I have no idea. I honestly do not know. And actually, they're asking me too many. Oh, mamma mia. Go ahead, we'll find it. Go ahead, we'll find it. Ok. Vale, bueno, el caso que España, sobre todo, bueno, ha controlado bastante bien la parte de la energía, los alimentos, es lo Sì, que está diciendo. la di gennaio, lo dico in italiano, tu lo capisci? Quella di gennaio in Italia sta praticamente alta perché è dell'11,6. ¿Ves? Sí, sí. Vale, vale. Porque vosotros la energía. L'anno precede sul gennaio del 22. Sí, vale. Bueno, pues esto es un poco la situación, ¿no? Pero sobre todo lo que ha mejorado mucho es el componente de la energía, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes. Vale. Eh, el empleo, esto también es curioso, Miquele, porque en España el empleo en empleo en personas, ¿vale? Está por encima de antes de la pandemia, Y, pero en horas, y en Italia también. no. Estas cosas son muy interesantes que sean tan parecidas. ¿Eh? Pero en horas todavía no. En horas no. No sé en Italia si en horas trabajadas no está por debajo. Y Miquele, si lo miras en afiliados a la Seguridad Social, porque esto seguían ocupados de la EPA, la encuesta, pero en registros de la Seguridad Social todavía está mucho más. Muy Casi hay por un abajo. millón más. No, no, hay un millón más de personas. Credo sia lo stesso in Italia. Queste analogie sono veramente divertenti. Vediamo. Rilevazione del 7 Aquí, febbraio. Ovviamente il problema es que consultar algo rápidamente del Istat italiano es una pesadilla si no lo tienes ya abierto. claro, yo es que tenía esta presentación. Pero por lo que me acuerdo, sí, no, l'INE es bastante mejor. Por lo que me acuerdo es la misma historia con le ore lavorate. Y esto está sorprendiendo bastante, porque claro, el Pero evidentemente empleo. hay un recupero del part-time o la gente no hace Sí. horas ¿Sabes extras. lo que? ¿Sabes una explicación que están dando aquí en España? Y yo creo que puede tener cierto sentido. Bueno, no el gobierno, pero sí un poco los analistas, que ha aflorado mucha economía sumergida. Porque, claro, en la EPA, como es una encuesta, aunque trabajabas legal o ilegal, contestabas que estabas trabajando. Pero en la Seguridad Social solo te estabas con el contrato cuando estás legal. Entonces, dicen que tiene que ver que durante la pandemia, es que no recuerdo si en Italia fue así, pero aquí en España no podías ni pagar en metálico, todo se tenía que pagar con tarjeta, todo, ni siquiera la barra de pan. Estaba prohibido usar dinero y tenías además que si querías ir por la calle, que tenías que llevar un permiso de trabajo. Entonces, claro, imagínate que hay que recoger la aceituna
Y los trabajadores van ahí, le para la Guardia Civil, dice, ¿dónde van? Si no llevas contrato laboral, no puedes ir. Entonces dicen que afloró muchísima economía sumergida. No sé si Italia fue igual. No lo sé. No lo sé. Esto Y no sabría decirlo, no iría, no lo sé davvero. porque si hubiera puesto aquí número de ocupados, en lugar de la naranja, estaría todavía más arriba, ¿eh? Estaría en el 100, bueno, estaría en el 100, 106 o así, ¿sabes? Pero bueno, esto es interesante porque todavía no queda muy claro, ¿no? Qué es lo que está pasando aquí. Pero las horas trabajadas están por debajo. O sea, algo ha pasado ahí. Bueno, la tasa de paro pues está en el 12,4. Sí, para España, pues para España no es muy alta, pero es verdad que es la más alta de Europa. Y esto es un problema, porque, bueno, tú, Miquel, lo conoces perfectamente esto. Nosotros hemos llegado a tener una tasa de paro con la anterior recesión en el 27. Entonces, claro, ahora 12,4 o 12,8 me parece, no, 12,8 no parece gran cosa, ¿no? Aquí veo Italia pues está por debajo del 8, El ¿vale? número sí está por abajo. Sí. Esto sería un poco las finanzas públicas, que yo creo que es bastante interesante. Tú puedes ver aquí la línea roja es sobre PIB, ¿eh? La línea roja es el gasto sobre PIB. Claro, cuando llegó la pandemia se dispara el gasto. Fíjate, entre que dispara el gasto y cae el PIB también, porque cayó un 11%, se te, se te fue al 53%. Esto es la anual, ¿eh? Anualizada, de cada mes, pero anualizada. Y luego, pues ahora los ingresos están subiendo mucho y aquí tiene que ver por la inflation tax, me imagino, porque está creciendo también con economía sumergida que decíamos antes, pero porque está creciendo muy por encima del PIB. Y esto es sorprendente porque tiene miedos de que algunas de estas cosas no, o sea, digamos que la elasticidad del ingreso sobre PIB es muy alta y no va a ser así para siempre, ¿no? Y entonces hay cierto miedo a que la gente piensa que va a crecer, que la elasticidad ha cambiado y estás metiendo mucho gasto permanente te puedes meter en un problema Pero la fiscal, ¿no? vergüenza que me da Listat, tú buscas mercado del trabajo, horas trabajadas, no te la enseñan directamente, te descargan en dati un fichero zip con 22 tablas Excel que no tienen indicado lo que tienen, así que tiene que abrirlas todas para descubrir dónde están las horas trabajadas. Che, es una cosa alucinante, donde prácticamente hay toda la contabilidad nacional. Che, Claro, es un lío esto. Sí, sí, sí. da la risa. Bueno, adelante. Bueno, ves aquí, no sé, el déficit ahora creo que se va a ver mejor aquí. Has visto, ¿no? El déficit llegó justo con el año de la pandemia prácticamente al Claro. 11% y ahora ya, pues yo creo que va a acabar rozando el 4%, ¿vale? Con los Por ahí ingresos estamos. que, Las analogías entre las dos economías es divertida, ¿eh? sí, ¿no? Parecido, ¿no? Supongo, ¿no? Y claro, lo único es que es cierto, bueno, aquí está la evolución del déficit de deuda pública. La deuda pública en España está por debajo del 115, porque claro, ahora, a pesar de que, hoy lo estaba mirando, a pesar de que se han emitido, ha aumentado la deuda en millones, en 60.000 millones de euros, que es a pesar de esto ha caído como porcentaje de PIB, porque claro, el PIB nominal ha crecido más. Y bueno, ¿sabes? Estamos ahora en el 114 o 115% del PIB. Italia aquí sí que está peor, ¿no? Y de Perdón, esto, sigo buscando estas horas trabajadas porque me ha puesto me ha dado los nervios, que no he oído la última frase. no, digo que nosotros estamos, en la deuda pública está por justo más o menos Ah, 115, sí, 100. sí, está. Italia está por encima de 150. Claro, o sea, claro, ese es el tema. Y por esto nuestro servicio, el pago de intereses, nosotros estamos pagando el 2,3% del PIB. Es decir, todavía tenemos déficit primario. Yo creo que Italia no Sí, tiene sí, déficit no, primario. la, vuestro spread Y, es menor del italiano. claro, y lo que ocurre es que la deuda la tenemos colocada, la madurez de la deuda está a plazos muy largos y a pesar de que los tipos están subiendo mucho, bueno, va a subir, pero se va a quedar en el 2,7 o así por ciento del pago de intereses. En Italia no sé cuánto estará, pero me imagino que estará en el 4 del PIB o en el 3,5, no sé. ¿Sabes? Este Eh, sería. Nacho, una pregunta. Entonces, se va tutto bene in Spagna, a parte le ore lavorate. Perché queste forti tensioni critiche al governo,
no? Nel caso vostro il governo è lo stesso sia durante il Covid, a mio avviso non l'ha gestito particolarmente bene, come sai io penso che Ayuso abbia fatto molto meglio di Pedro, però insomma la situazione economica non è così tragica, anzi, No, se a si ver, confronta con l'Italia è o uguale o leggermente migliore. E quindi, a ver, es verdad que, la situación, que se había apostado porque España tendría un apocalipsis económico, pero no, no ha sido así. Pero hay mucha polarización, Miquele, porque los partidos están enfrentados, no quieren pactar nada, ¿sabes? Y esto está ahí, en la sociedad. Pero realmente ma entonces la eh, polarizzazione da dove viene? la polarización viene, pues que es un partido, o sea, un poco lo que yo veo desde fuera, ¿eh? Tampoco yo soy un experto en polarización, pero sí que acusan a una Questo, parte del questa è la gobierno, discussione, no? sí, acusan un poco a que es un partido, en parte por la parte de Podemos, muy intervencionista, muy radical, que no cree en la economía, y luego los errores estos que están cometiendo, ¿no? De la ley del CSI, y se crispa un poco todo, ¿no? Luego pero es verdad que la parte económica pensaban que iba a ser una hecatombe y no fue, y no fue. Entonces, en ese sentido, el gobierno, pues la parte económica la tiene más o menos controlada. Hay problemas que si quieres lo vamos a ver ahora, pero digamos Beh, que no, se vuoi parlare dei problemi, perché anche in Spagna, come in Italia, come dire, lo scontro, el conflicto político es muy fuerte, ¿no? Entonces, en Italia en parte uno puede decir, ok, ha ido al poder un partido associato al fascismo, c'era un governo particolare presieduto da Draghi, che ha questa autorità e così via. Insomma, ci sono misure controverse, quindi uno può anche giustificare la tensione italiana. E poi ci sono i problemi strutturali storici dell'Italia. La Spagna no, quindi sí, bueno, en España el tema también de los nacionalistas, que están, se ten en cuenta que es un gobierno que le llaman gobierno Frankenstein, porque tiene el Partido Socialista, el Partido de Podemos, que sería Izquierda Unida o el Partido Comunista también ahí, y luego están todos los nacionalistas vascos, catalanes, pero también los más radicales, los que antiguamente eran el brazo político, ¿no? de ETA, ¿sabes? Que ahora ya gracias a Dios ya no tiene, o sea, ya no hay terrorismo, pero entonces le acusan un poco de esto, pero lo cierto es que beh, però eh, non è una cosa strana. I nazionalisti hanno sempre appoggiato i governi centrali in una maniera o nell'altra. Ora è vero che adesso i nazionalismi, ma in particolare quello catalano, sono diventati più estremi in parte per la scelta del y governo centrale luego, di reprimere di più gli indipendentismi. Quindi, insomma, in y un luego paese la vasto, parte, però, insomma, no? sí, y luego la parte del PP, que están los de Vox, que sobre todo están dando mucha guerra con el tema del aborto, una cosa increíble, y están intentando siempre ir contra cosas que tienen que ver con el aborto, lo que se llama la violencia de género, la inmigración, y un poco hay tensionamiento allí. Y luego en Madrid también hay tensionamiento, hay un conflicto ahora importante entre Ayuso y el sistema sanitario, que no sé por qué no sé por qué no lo arregla. Hay un problema con los han quitado lo que sería la asistencia primaria. Cuando tú vas al médico la primera vez que vas, ¿no? Que te tienen que Mhm. hacer eso, esto prácticamente lo ha eliminado y Chi l'ha está en eliminato, conflicto. scusa? Ayuso, Ayuso. Ha Y eliminato entonces los hay un médicos de conflicto. base de la sanidad de Lo ha Madrid. reducido mucho, sí, lo ha reducido mucho y lo ha sustituido porque van a casa, te llaman, ¿sabes? No sé. El caso es que los médicos están enfrentados ahora a Ayuso y esto genera también mucha crispación. Porque están en huelgas y bueno, ¿sabes? Yo qué sé. Y Ayuso le gusta, o sea, Ayuso le gusta también privatizar, entonces, bueno, pues yo qué sé, está ahí enfrentada a este conflicto que no sé, yo creo que al final Ayuso ahí cederá. Con la educación no le hizo falta, pero la sanidad en España, la gente, aunque tengas seguro privado, dices, a ver, que si un día tengo un cáncer grave, yo me quiero ir a la sanidad pública porque el tratamiento es mejor, al menos en España. Y no sé, pero digamos que hay una crispación más política con cosas así que realmente de la propia situación económica, ¿no?
que luego la acción de España en cuanto a enfrentar al shock de la inflación, no sé, supongo que habrá sido, no sé si ha sido parecido en Italia, ha consistido básicamente en reducción de impuestos a la electricidad, al IVA también, eh, cosas que eran un poco tontas en el sentido de que eran medidas generales. Por ejemplo, te regalaban 20 céntimos cada vez que echabas gasolina, ahora esto lo han quitado. Una serie de medidas que han ayudado también a contener la inflación, que 2,5 puntos de la tasa de inflación, según el estudio del Banco de España, ha reducido estas medidas, que es 1,5 puntos de PIB al año de gasto o de menores ingresos, y sobre todo muchas medidas muy generales. Es decir, 81% me beneficio tanto yo como un pobre, ¿no? Ahora han quitado el IVA a los Esto alimentos. también se hizo en Italia, ¿eh? Sí, Esto que en Italia llaman de los bonuses. En particular ahora se discute con mucha controversia un enorme bonus que empezaron con el primer gobierno, a lo de los Grillino, ¿no? De Grillo, y lo de Salvini, de la Lega, primo vero governo rosso-brunato italiano, no? Mezzi comunisti e mezzi fascisti assieme. Que introdució este super bonus 110, prácticamente por una serie de medidas, en teoría, por reducción, por mejoras térmicas y energéticas de tu casa, y te iban a devolver aquí, el sí, 110% del coste, ¿no? sí, Y me lo esto contó Vinci. obviamente ha sido una transferencia brutal de algo como 120.000 millones di euro. In Spagna non si dice bilioni, perché i bilioni, quindi per dire bilioni bisogna dire 120 mila milioni di euro, praticamente dal resto della popolazione al 2-3% più abbiente o quasi più abbiente. Quindi anche questo, nello stile molto italiano, i bonus li ha inventati Renzi, fu il primo a introdurre questa idea di... Pero aquí no, no, o sea, aquí era, por ejemplo, para el transporte público, gratuito para todo el mundo. Gratuito o la mitad. La gasolina. Ibas a la gasolinera, pagabas la gasolina y te Sì, sì, descontaban no, 20. me lo ricordo, sì. Beh, Sí, porque, meno sí, grave porque francamente eso, eso del rifarti la casa, eh? sí, aquí te dan una ayuda si te compras un coche eléctrico o pones un panel solar, pero te dan poco y bueno, y tardan, vamos, es que yo conozco gente que se ha comprado el coche y todavía no le han dado la ayuda, porque no hay tanto, ¿no? Pero es Sì, verdad non que, credo insomma che ci sia stato un trasferimento di 120 miliardi no, mucho menos. Aquí di euro, en no? total serían 30.000 millones o algo así, 30.000, 35.000. Y lo que pasa es que es verdad que el Banco de España dice que, porque ahora hay una tentación de hacer, o sea, por un lado hay inflación, el Banco Central sube los tipos y hay tentación de que con la política fiscal vas a ayudar a pagar hipotecas, vas a ayudar, y claro, esto es un lío, porque al final si tú ayudas con la política fiscal a deshacer lo que hace la política monetaria, pues te vas a meter en un problema, pero bueno, están aquí, los de Podemos aquí, por ejemplo, quieren poner límites al precio de los alimentos, límites al precio del alquiler, hacen mucho ruido, pero luego es verdad que luego ellos no lo consiguen sacar. En la coalición estas cosas no las sacan, porque entre otras cosas la ministra de Economía estas cosas no las permite y sobre todo Europa, ¿no? Porque siempre lo que suelen hacer, no sé si en Italia funciona igual, pero en España siempre se acaba echando la culpa a Europa para, digamos, la culpa, pero en realidad es gracias a Europa no se hacen tonterías, porque parece porque si no había cada uno que propondría, ¿no? Y Miquele, y las cosas así para terminar, que más se están hablando ahora aquí, tiene que ver con los efectos de segunda ronda en cuanto a la inflación. Aquí lo que se ve es que el incremento de salarios es muy bajo, es un 2,8 en el año hasta ahora, 2,8 con una inflación de 8,5. Los salarios se están comportando bastante moderadamente, no están subiendo mucho, y ahora se está acusando un poco a las empresas que están aumentando los márgenes empresariales, pero aquí hay evidencias, pero ninguna evidencia es muy concluyente al respecto, ¿no? Pero ese es uno de los debates que se está produciendo ahora, que los empresarios no quieren firmar un pacto de rentas. No sé si en Italia habláis de pacto de rentas, que sería un pacto entre empresarios y trabajadores para que no se trasladen a precios, ni suban salarios ni márgenes. Y aquí se habla mucho de esto, pero no ocurre. Pero se comportan muy bien y yo creo que tiene que ver esto, Miquele, porque lo he pasado antes un poco rápido, pero España, a pesar de que el turismo no, fíjate, a pesar de que el turismo no estaba bien, las exportaciones de bienes están 105 y la de servicios 112% con respecto a antes de la pandemia.
hay muchas empresas en España que están exportando más que nunca y aquí no está el turismo, ¿eh? Porque estos años han sido malos para el turismo, ¿no? No está el turismo y aún así está exportando mucho y esto puede estar explicando que hemos ganado competitividad gracias también a que el mix, a que la energía, lo que es que la energía está más barata que otros países, entonces es más competitivo. Y luego también, no lo he puesto aquí, Miquel, porque no me ha dado tiempo a mirarlo, pero está entrando mucha inversión extranjera directa a España porque dentro de Europa somos los que estamos más lejos de Rusia. Y esto parece una tontería, pero al inversor, si tiene, antes a lo mejor se iba a Polonia y ahora dice, vale, pues me voy a España, es un poco más caro, pero no tengo a Rusia tan cerca, De ¿no? verdad. Y está trayendo mucha inversión extranjera y ciudades como Madrid, como Questi Málaga. indicatori sono molto confortanti perché dove siete sotto in termini di crescita, dove siete sotto ai livelli pre-pandemia, l'inversione in vivienda, y francamente España ha Sí. tenido inversiones en vivienda hasta la nariz. Bueno, inversión en equipo sí y consumo privado, mientras que en export Y es por sin turismo, ¿eh? Que es lo sorprendente, porque todavía no ¿Por ha qué tirado sin del todo. turismo? Porque lo habéis quitado, están No, loquitos. pues no, me refiero que el año 2022 no es un año, era un No, año en el que el pero tú turismo dijiste estaba por debajo. 2021 no era un gran año de turismo. No, 2022 era, pero no era un año como 2019, es decir, o 2020. Quiero decir que sí que hay turismo aquí, pero el turismo no está en niveles de equilibrio, está por debajo. Y aún así está por encima. Las exportaciones de bienes y servicios, a pesar de que el turismo no ha recuperado todavía el nivel prepandemia, ¿entiendes? Y esto yo creo que es bastante sorprendente de la economía. Y no lo he puesto aquí, pero bueno, esa es la balanza por cuenta corriente sigue estando en positivo a pesar de que, de que el turismo no está todavía recuperado del todo, ¿no? Y la energía está muy cara, o estaba cara, ¿no? Las cosas, Miquele, que más preocupan ahora, yo creo, a España son las reformas estructurales en cuanto sobre todo a la de pensiones, que se ha dado un paso para atrás muy claro y que el déficit de aquí al 2050 pues, puede estar en 4 puntos de E PIB. com'è Va a che non ti subir. hanno proprio ascoltato su questo? Bueno, porque digamos que esto nadie se atreve aquí a reformar las pensiones. Y no se atreven y entonces han hecho por ley que las pensiones no deben perder poder adquisitivo bajo ningún concepto, pero no ha metido medidas en paralelo, ¿no? Entonces ahora tienen que hacer estas reformas, pero por otro lado, como ahora hay elecciones, seguramente no se van a hacer y los fondos siguen llegando. Al principio decían que si no se hacía una reforma, los fondos no llegarían, pero los fondos europeos llegan, a pesar de que no se ha hecho la reforma que yo creo que se va a tener que hacer seguramente ya la siguiente legislatura, ¿no? Esto preocupa. Y la otra cosa que preocupa tiene que ver porque empiezan a decir muchas empresas, no sé si pasa igual en Italia, que no encuentran trabajadores para trabajar, pero trabajadores Sì. poco cualificados y muy cualificados. O sea, no hay, y España es que tiene una política de inmigración Ed que è- no permite captar en origen, no permite contratar en el país de origen. Right. Well, es muy, a ver, aquí me vienen tres idiomas, italiano, español, inglés, y los voy mezclando. È interessante che ci siano una quantità enorme di analogie fra i due paesi, una quantità enorme di analogie da quello che racconti, incluso questo, no? In Italia succede con molta visibilità mediatica nei lavori poco qualificati, quindi a salari bassi. La tipica reazione è perché pagate poco, che è verissimo. È anche vero che l'economia italiana in quei settori è particolarmente inefficiente, quindi non è neanche in grado di pagare poco, la microimpresa e così via. Però in realtà quando uno poi guarda c'è carenza anche relative ai livelli alti. E anche l'Italia ha una politica migratoria orrenda. Ma questo sembra essere generalizzato, anche negli Stati Uniti oggi c'è lo stesso problema, quindi è molto interessante vedere questi fenomeni non dichiarati, ¿no? Que no son explícitos, pero con políticas al final iguales, ¿no? Trump, Biden acá, que bajan muchísimo, de hecho empezó Obama el flujo migratorio y la economía americana se encuentra con falta enorme de fuerza laboral, y aún países como España, gobernado por la izquierda desde hace varios años, y la Italia, que no ha sido gobernado por la izquierda en los últimos años, con exactamente la misma situación. Yo esto lo encuentro significativo porque al Yo, final dice que hay presiones sociales
que dominan y empujan políticas por encima de los detalles ideológicos. Y hay dos políticas en España que se han hecho, Sorry. dos políticas en España que han subido aproximadamente un 42%, Michele, el salario mínimo. Sì, tra l'altro voi avete fatto questa operazione che in Italia invece si dibatte, anche se poi a guardare i numeri non è che il vostro salario minimo attuale sia così in cima di quello italiano, però effettivamente l'ultima salita del salario minimo è una grossa mossa elettorale del primo ministro. A tuo avviso che senso ha sta roba? È una pura caccia di voti a buon mercato per rubare voti a Podemos? Bueno, digamos que es verdad que ha ocurrido, lo llevan subiendo toda la legislatura y el mercado laboral va bien. Es verdad que hay muchas cosas que podrían... o sea, digamos que no se ha hecho ningún análisis de ver qué es lo que está pasando. El Banco de España hizo uno diciendo que algunos trabajadores cerca del salario mínimo podían ser despedidos, pero no se ha generado ningún debate ahí. Y la subida está ahora en 1.080 euros de sueldo, 14 pagas, que para Madrid es un sueldo bajo, pero tú conoces, Miquele, para una región Claro. española entonces seguramente esto puede estar explicando, yo creo, que haya mucho trabajo a tiempo parcial, que es un poco lo que hemos visto antes, porque claro, si yo tengo que pagarte 1.000 euros, pero yo te pagaba 700 y ahora son 1.000, te digo, venga, pues te pago 700, trabajas menos horas, bueno, trabajas menos horas, no, trabajas las mismas, pero el contrato pone que trabajas menos horas. Y esto puede estar un poco justificando. Y luego, otra cosa que ¿Tú han hecho así piensas? sí, y yo creo que esto también pasó en Alemania. Algo yo creo de eso hay. Es verdad que había probablemente monosonio, ¿no? En algunos sitios y han podido subir. Well, Y this la would otra, be interesting, but it's hard to find it. Oh, mamma mia, perdono. È difficile trovare i dati. sí, porque, bueno, se ¿Me puede... entiendes, no? Sí, sí, es difícil porque tienes que hacerlo, que Claro, hacerlo para bien. encontrar que tienes una relación entre, debe ver que hay una reducción de las horas trabajadas, por lo menos Claro, oficialmente, sí, en sí. los empleos con sueldos bajos o que eran inferiores al mínimo interprofesional, etcétera, ¿no? Y esto requiere datos micros que supongo que la encuesta de fuerzas laborales no tiene. Bueno, es Ah, verdad que es la parte que peor mide las horas trabajadas, los contratos y tal. Pero bueno, algo yo de creo que ahí, francamente las encuestas sobre las horas trabajadas sea vale, chapuza. ya. Y luego la otra medida, la otra política que ha metido España de carácter estructural, lo que le llaman aquí ingreso mínimo vital. Es un ingreso Uh -huh. mínimo de 750 euros al mes que te lo dan si no tienes renta y no tienes Quante patrimonio. persone lo ricevono? No, noi in Italia si chiama reddito di cittadinanza, no? Cioè una delle cose più odiate, almeno da me e da altri paesi, perché è praticamente una regalia abbastanza indiscriminata e fatta male, concentrata in alcune aree del paese, specialmente il sud, e per la quale ci sono state dimostrabilmente migliaia e migliaia di truffe. Da voi come funziona il reddito di cittadinanza? A ver, digamos que hay mucho control burocrático y se quejan de que no llega, pero gracias, yo creo que esto es positivo, porque todo, y entonces decían que podía llegar a 800.000 familias, que era el presupuesto, y no llega a 500.000. Y el problema que tiene es Ci sono delle cadute di rete di Nacio, ci sono delle cadute di rete di Nacio in questo momento è andato coges un trabajo completamente frozen. Aspetta, fermo, 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 perché c'è stata una caduta di rete, ripeti, allora 500.000 di famiglia? Vale. No, digo que si tú tienes un contrato un ingreso mínimo vital de 750 euros y encuentras un trabajo por 750 euros, te quitan todo. Es decir, es una renta garantizada. Si encuentras un Sì, 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 trabajo por sì, 500 sì, euros, te complementan esto. sì, sì. Y esto hace, yo conozco gente ya que no quiere que trabajar en la economía legal porque no quiere perder esto, ¿no? Y entonces ahora han dicho que durante un año puedes cobrar el salario y el ingreso mínimo, pero la gente no se arriesga con lo que cuesta conseguirlo por un año que luego te lo van a retirar. Quindi Que esto mezzo está milione in Spagna e 1 milione in Italia di redditi. E il numero di persone? ¿Te acuerdas? es que con las familias y tal puede llegar a lo mejor 700, 800.000 con los hijos y todo esto, te refiero, Bene, ¿no? in Italia è Ya que molto mayor. Ahora la población italiana es un 35%, 40% superior a la española, 59, 58 milioni. ¿Vosotros qué sois? 46 ahora. Sí, 46. Ah, 46. quindi la Entonces, distanza claro, si sta facendo piccola, quindi in realtà un 25%.
però in Italia il numero di famiglie coinvolte è più del doppio, il numero di persone è il triplo, quindi molto più generoso il meccanismo italiano. Pero claro, Michele, si no dejas entrar inmigrantes y los que están les desincentivas al trabajar, estás encontrando problemas Estás muy diciendo serios. unas cosas terriblemente neoliberales, ¿eh? ¿Te No, acuerdas que eres? Te acuerdo, joven Conde Ruiz. pero esto siempre es así, o sea, no, hay que meter Vede che negative Nacho mi thinking. conosce, sai quando mi metto così sto prendendo in giro. Sí, Pero sí. te No, acuerdo que eres el asesor económico número uno de una ministra, de una señora ministra, porque es una señora ministra socialista. Entonces, porque tú sabes que nosotros no tenemos la presidenta del Consejo de Ministros. no, Nosotros tenemos en Italia la presidenta. il signor presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sí. No, Ha decidido que funciona así, que no se puede decir la señora presidente del Consiglio. en serio, en serio, en serio. Te lo juro. Tú qué suerte, tú qué suerte. Tú eres el asesor, tu ministra es la ministra. Sí, sí, Y, vista, vista. mientras que se Pero hace esto, llamar la ministra, no el ministro. no, no, la ministra, la Mientras que en ministra. Italia hay el presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Qué ridículo. Y bueno, la verdad que Michele, aquí esto está pensando quizás en meter negative income tax, algo así, ¿no? Para que sea. Bueno, si Pero es de más, verdad quieren hacerlo, todo porque no te escuchan. O sea, que si quieren hacerlo, que lo haga con la negative income tax. ya, Echan ese es el medio tema. manda. Pero ese es un problema, ¿eh? Porque encuentras, esto ya es generalizado, o sea, encuentras gente que quiere trabajar pero sin el contrato, ¿sabes? No, porque no quieren perder. O yo me he encontrado el caso que me decía, no, no, pero yo es que mi asesor me ha dicho que si trabajo con contrato, luego no puedo optar a conseguir el ingreso Ah, mínimo, claro, porque esta claro, gente claro, claro. se informa fenomenal. Claro, Eh, claro. se lo saben todo, se No lo es saben muy todo. difícil, ¿no? Ah, ya, claro, claro. Yo Y también bueno, se eso me es encontrara en una situación en la cual tengo un trabajo donde claro, cobro claro. poco, o 700, 800, 1000, lo que sea, y me dice, mira, ahí esta cosa del gobierno, y dice, sí, bueno, pero en negro, bajo la Y mesa. han hecho esto y han bajado la edad en la cual puedes percibir la pensión, una ayuda, si quieres, que te dan hasta que te jubilas, estaba puesta en 55 años y ahora la han bajado a 52. A 52. Estaba en 52 hace mucho, la subieron a 55 y ahora la han vuelto a bajar a 52. Han metido muchas transferencias que son desincentivadoras del empleo. Y como la inmigración la han cerrado, porque no sé cómo es en Italia, pero en España tú le dices al inmigrante, entra a España, aguántate 2 años como tú puedas. Y luego, cuando has demostrado que has llevado 2 años en España, te dejamos que te hagan un contrato laboral. Pero no te dejan ir a contratarlo al origen y decirle, no, vente ya con el contrato laboral. Solo, entonces un poco, solo si están en unas profesiones que consideran los sindicatos y los empresarios que son difíciles de cubrir, que claramente son jugadores de fútbol, entrenadores, cosas que no son son cosas realmente que no, pero porque tienen miedo a que, es un poco ridículo, porque incluso la izquierda tiene miedo a que el inmigrante le quita el trabajo al nativo, no solo la extrema derecha, sino también los otros. Y este es un debate absurdo, absurdo, pero está aquí, ¿sabes? Y no hay manera. Y ya ves el envejecimiento que le llega a España es parecido al que le llega a Italia, es tremendo, es tremendo. Sí, esto, bueno, evidentemente es una tendencia generalizada en los países del sur del Mediterráneo y parece, por lo menos, que una parte grande de la que se considera izquierda del país ha elegido que esta es la manera de intentar de ganar votos en las partes más débiles del mercado laborales, a las cuales no les saben ofrecer políticas laborales activas, positivas, que le permitan e le incentiven a encontrar un trabajo digno y con productividad. Me parece che Y c'è una decisione quasi strategica, no? Di dire, vabbè, ci sono 3, 4, 2, 3, a seconda dei paesi, 4 milioni di persone che per mille ragioni, o perché non hanno voglia, o perché non sono capaci, o perché non vogliono muoversi, por lo que tú quieras, no son capaces en estas circunstancias de sacar una renta razonable en el mercado laboral, aunque el mercado laboral busque trabajadores, y a esto le damos incentivo para quedarse en el negro
y apañársela con un poco de dinero público que le regalamos en cambio del voto. As simple Y, as that. y luego, y tampoco dejan a los, a los que son cualificados. Tampoco también tienen que hacer lo mismo. Mira, me contaba Mónica que tenía una persona de Costa Mónica es Rica. su señora, que trabaja, sigue en el mismo trabajo. Bueno, ahora está otro, Estamos pero sí. todavía grabando, Ah, juventud, bueno, que bueno, no sí, sí, empezamos sí. a contarnos nuestras historias, que esto Ah, vale, después vale, tengo vale. que cortarlo, eh. Sí, pues me decía, tiene una Perché persona. Nacho e io abbiamo anche un passato, ci siamo conosciuti ormai, quando sono Nacho? 30 anni e passa, Sí, mamma 30 mia, años, una sí, sí, vita e sí. mezza. E Sí, quindi, sí. prego, Pero prego. Quindi cuando era solo venías, per avvisarti, va benissimo sí, sí. menzionare Monica, però dopo se cominci a menzionare le altre, un po'... No, no, Mónica, Mónica. Pero digamos que tenía una persona, 30 años, tenía un contrato porque le obligaban a matricular en la universidad. Tú te matriculas en la universidad, entonces como estudiante te dejan trabajar, ¿vale? Pero ya, cuando ya acabó la universidad, esos años no contaban para estar en España para que te puedan hacer un contrato, no, no. Y entonces, ahora no le pueden hacer el contrato, y claro, se vuelve ella y su marido, que los dos son estudiantes universitarios, los dos trabajando en empresas con que estaban en la universidad, como no les dejan hacer el contrato, se vuelven a Costa Rica. Es que es un disparate, Miquel. Es así. Y está pasando también con trabajadores de las TICs, informática, programadores y tal, y es muy difícil traértelos, porque está todo cerrado y no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo qué sé, espero que espabilan, porque una cosa que me doy cuenta que está pasando hablando con amigos míos que contratan en India y los tienen trabajando aquí en empresas españolas desde India, porque como hoy los servicios hoy se pueden hacer con la tecnología digital desde cualquier lado, están aquí aprovechando todo. Bueno, la política de inmigración italiana es peor que la vuestra. En Italia, para decirte los años que faltan para pasar desde el permiso de trabajo y trabajar regularmente en Italia y tener el derecho de pedir la ciudadanía son muchísimo más de 10 y después de esto te hacen esperar otros 4 años simplemente para conseguir el pasaporte, para decir, es una cosa... Bueno, pero esto va fuera de nuestro argumento. Aún, anche se, va detto, non rendersi conto che le politiche migratorie a fronte di tassi di fertilità che non si muoveranno, cioè, questa idea che i tassi di fertilità esploderanno di nuovo in Italia, in Spagna, creando milioni e milioni di bambini spagnoli, italiani, etnici puri, no? Di sangue puro, castizo da un lato e che ne so, lombardo-veneto o laziale o campano dall'altro, perché in Italia también no se sabe quién son los italianos, si lo de Sicilia o lo de Piemonte, lo de Puglia o lo de Marque, ¿sabes? Cada uno tiene lo suyo. Allora, il problema, la política migratoria es fundamental por los años que vienen, a ver si lo entendemos. Volviendo pero al cuadro general, tú como, como vaticina una eventual victoria, las elecciones son en octubre, ¿correcto? No, elecciones hay primero municipales, Sí, hay municipales municipales antes aquí mayo y luego diciembre. diciembre, no octubre. Yo no sé por qué pensaba octubre. Las políticas Y, son en diciembre. y España es presidencia europea el último semestre de este año. Es el presidencia europea. Yo pensaba que igual hacían coincidir todas las elecciones juntas a mayo, pero Ujú. dicen que como el presidente no quiere arriesgarse, Claro, que luego claro. pierde la presidencia, y entonces seguramente va a haber esto, ¿no? Eh, a ver, está bastante igualado los dos bloques, porque Dai, adesso stanno... E las ognuno dei encuestas, due c'è la sua ala estrema. Se vince la sinistra va al governo con Podemos, se vince la sí, destra va al governo con Vox. Per exactamente. quanto, se capisco, Feijo, siendo más listo que el otro y gustándome más, ahora sé por qué ha vuelto el amigo nuestro, porque ha vuelto Galicia. Claro. Es siempre la señorita, la señora, está viva todavía. Sí, sí, sí. Está, nos hemos entendido. Muy bien, ahora veo la longa manus. Perfecto, muy bien, no, me parece bien. Quiero decir, ambos tienen su lado extremo. En tu opinión, si gana el PP, ¿cuánto va a contar Vox? ¿1-3? ¿1-4? Uno ¿2 a cuatro. 3? No, yo creo que sería 1-4, creo. 1-4.
1,4, Mientras sí. Podemos es 1,5 a 3, ¿no? Al momento, o Es aún que más. Podemos, es que Podemos pesa poco, pesa menos que Vox, ¿eh? Pero es que el bloque ese tiene también los No, en términos nacionalistas. relativos pesa más, porque Claro, hay, sí, pesa más, el sí, porque bloque de los izquierda nacionalistas, necesita PNV, claro, sí, sí, pesa. Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y entonces yo creo que las encuestas dicen que Feijóo gana como partido más votado. En principio yo creo que todas las encuestas dan esto. Lo que pasa es que que suman o no, algunas encuestas dicen que sí y otras que no. Entonces aquí no sé qué decirte, porque no es No, difícil no, porque... bueno, it's wide open, per dirlo in inglese, è aperto, non si, potrebbe vincere la izquierda, potrebbe vincere la destra, Sí, lo potrebbe vincere la o sea que- sinistra. o sea E que- i temi elettorali cosa saranno? Quelli di identità nazionale contro lo straniero, contro, o No, yo creo yo me imagino que irán unos diciendo que Vox, la ultraderecha, que el PP va a hacer lo que quiere hacer la ultraderecha contra las mujeres, etcétera. Y los otros dirán que van con los nacionalistas, que quieren romper España, y con la izquierda radical, que no cree en el mercado y que quiere que seamos todos Venezuela. Es un poco lo que se dice, más o menos. Porque muchos de los asesores de Podemos, Miquele, ¿recuerdas? Eran asesores de Hugo Chávez y de Maduro. sì, sì, no, Podemos, Y Podemos entonces, se declara comunista, pero está hecho de la misma pasta del Cinque Stelle, de estas cosas que tenemos en Italia. Es muy divertido. Muy divertido. Simplemente yo estos me son imagino que el más debate, marxista estructurados porque son profesores de universidad, mientras que los otros eran payasos, pero bueno, los líderes entre una buena equivalencia entre payasos y profesores de universidad, Nacho, tú y yo bueno, ya. siendo ambos. Mira, la última pregunta política. ¿Qué piensan los españoles de Ucrania? ¿Qué piensan de Putin y qué piensan de las armas? A ver, en general todo el mundo está en contra de Putin, que creen que es el culpable y que tiene que pagar por ello. Y en principio, la opinión generalizada es que hay que mandarle todas las armas que hacen falta y esto yo creo que no hay ninguna controversia. Podemos, que tiene un poco la vertiente, no se atreve a decir nada contra Putin, lo único que llega a decir es que quiere la paz y que la única cosa para hacer la paz es no mandar armas a Ucrania, porque si mandas armas haces que haya guerra. Pero es tan ridícula la posición que están muy callados, porque aquí no conoces a nadie que no entienda que hay que pasar armas. Y el Parlamento saca siempre las armas. Hoy, por ejemplo, la líder de Podemos estaba diciendo que no hay que mandar armas, que al final van a mandar soldados españoles y que tal, pero es muy, muy minoritaria, Miquel. Tú me decías que Italia no era así, pero aquí yo he estado consultando con todo el mundo y la tienen claro, Putin no es un asesino y hay que ayudar a Ucrania, a Zelensky, pero Entonces, porque... en esto hay continuidad izquierda y derecha. En particular, la derecha española no tiene el tipo de tentaciones que tiene la nuestra. Habrás escuchado lo que ha dicho el sátrapo criminal Berlusconi, pero también la parte del electorado de Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia es un poco, es muy, muy cercana a Vox, ¿no? Yo sé que Meloni ha venido a España también a hacer campaña electoral por Vox. Fratelli d'Italia se identifica más con Vox que con el PP en España y su electorado en las encuestas por lo menos está bastante, no pro Putin, pero no, ciertamente no a favor de seguir apoyando hasta el final Ucrania. Mientras que tú me estás diciendo que el electorado de Vox del PP no es así. Espera que hay un momento de Pero yo creo interrupción. que nadie se atreve aquí a apoyar a Putin, nadie, ¿sabes? Yo creo que eso no, ningún político. Ten en cuenta que Altra Josep caduta Borrell della rete. Nacho, spera, ha avuto una eh, caduta della rete, ripete, tieni in cuenta? el ministro europeo de Exteriores es Josep Borrell, que sabes quién es, y este está todo el día hablando de que, vale, ¿queréis la paz? Pues primero hay que ganar la guerra. Y lo dice así, y lo dice aquí todos los días. Entonces es una sensación... yo esto creo que en España este debate hoy no está, ¿sabes? No, no está. No está. Interessante, interessante. Ecco, molte analogie quindi fra Italia e Spagna, almeno sul piano economico-sociale, problemi simili, questioni simili, anche scelte simili da cose analoghe al reddito di cittadinanza, al lavoro nero,
eccetera, eccetera, alla decisione della destra di portare il confronto sulle questioni ideologiche, identitarie, l'aborto e così via. Però, sulla questione Russia, guerra, invasione ucraina, no. La Spagna ha una posizione ben più compatta, ben più occidentale. E quindi non tutto il mondo è paese. A volte tutto il mondo è paese, però questa te la ricordi, no, Nacio, quando eri in Italia? Tutto il mondo è paese, dicono in Italia. Ogni volta che gli mostri un difetto, tutto il mondo è paese. Sí, sí. Sí, sí, Muy sí. bien, compañero, muchas gracias. Placer, piacere, Hasta la piacere. próxima. Hasta la Piacere. vista. Hasta la vista. Hasta... Ciao, Nacho. Ciao, ciao.